intermedio. Al amasar un poder mágico aún mayor, la entidad anteriormente llamada Lich Anciano avanzaba a una existencia más poderosa, llamada Lich Nocturno. En los anales de la historia, solo se registraron unos pocos seres de este tipo, un hecho que muchas personas agradecen. Y es que los lichas nocturnos eran seres sumamente poderosos. Podían utilizar múltiples hechizos del sexto nivel, un nivel que, según se dice, está más allá del reino de los humanos. Con ese poder, podían incluso enfrentarse a los dragones superiores más antiguos. Además, poseían muchas habilidades especiales, contaban con muchos no muertos como seguidores, eran muy inteligentes y vivían en fortalezas inexpugnables. Con todos estos galardones, era como si fueran gobernantes de naciones, existencias dignas de ser llamadas señores de los no muertos. De hecho, los famosos 3 lichas nocturnos, el lich nocturno dracónico, Cufantera igual Argolos, el lich nocturno titán, Weon, y un lich nocturno, probablemente, un señor de las sombras conocido por su apodo de Miedo. Famosos por gobernar dominios de la magnitud de pequeños reinos, y por ser existencias temibles que inspiraban temor en los países de su entorno. Así, los lichas nocturnos eran considerados seres procedentes de mitos, y se susurraba sobre ellos de manera temerosa y asombrada. Para las personas afectadas, ellos eran lo mismo que los desastres naturales. Uno de estos temibles lichas nocturnos que se movía tras el velo del mundo con el apodo de El Abismo, Vanigerianschas, salió de una enorme habitación mientras hacía una reverencia. Con 6 brazos y 2 cabezas, y dominando no solo los hechizos arcanos sino también los de otros sistemas, este lich nocturno era un ser temible al que los humanos jamás podrían soñar con derrotar. Si alguna vez decidía actuar abiertamente, los mencionados 3 lichas nocturnos, probablemente tendrían que convertirse en 4. Se trataba de un antiguo no muerto que era el fundador y miembro del núcleo más íntimo de esa organización. La organización se llamaba el Corpus del Abismo. Formada por lanzadores de magia no muertos, el objetivo original de esta reunión era la cooperación entre ellos para que sus intereses no chocaran. Dicho esto, era inevitable que seres inmortales como los lanzadores de magia, que pasaban una eternidad investigando la magia, entraran en conflicto con seres similares a ellos. Los no muertos solían tener otros deseos en lugar de los 3 deseos básicos ausentes en ellos. En el caso de los lanzadores de magia no muertos, generalmente se manifestaba como un deseo de conocimiento. Así, cuando se producía un conflicto en el que estaba en juego una pieza de conocimiento, eran propensos a no contenerse, lo que daba lugar a luchas a muerte. Hipotéticamente, si uno concentrara los 3 deseos fundamentales de los vivos en uno solo, cualquier otro con ese deseo singular también tendría una gran dificultad para contenerse. Hubo muchos no muertos que encontraron su fin debido a esto, aunque otras veces los vivos aprovechaban la oportunidad para eliminar a ambos combatientes. Esto dio como resultado, que cada vez más no muertos se dieran cuenta de que era mejor compartir en lugar de intentar monopolizar el conocimiento o la magia a costa de su vida. En caso de que no fuera posible, debían negociar entre ellos. Y así, crearon una lista de nombres. Se trata de la tablilla conocida como Inscripción de Granietzo, en los últimos tiempos, una tablilla de piedra que contenía los nombres de muchos seres adeptos a la magia, aunque la propia tablilla no era mágica en absoluto. Nota HT, Granietzo fue traducido como Granail en el volumen especial, La princesa vampiro del país perdido, probablemente se deba que era del japonés chino-español. Al principio solo contenía los nombres de 4 lichas nocturnos y 3 lichas ancianos y, la única obligación de la organización, era que los demás miembros se unieran para aplastar a cualquier miembro que infringiera las reglas. Después de 200 años, la organización y sus reglas se convirtieron en un sistema completo. El número de miembros no muertos de la organización aumentó, un total de 7 miembros del círculo interior y 48 en el círculo exterior. Ahora, esta era una gran organización de 55 personas en total, de las cuales los no muertos del círculo interior se supone debían alcanzar un nivel de dificultad de 150. Pero, ¿eran muy pocos los que conocían esta reunión? Los no muertos de esta organización se dividían generalmente en 2 tipos. Un grupo incrementaba su poder entre los vivos y los utilizaba para lograr sus objetivos. El otro grupo no interactuaba con el mundo de los vivos y trabajaba para conseguir sus objetivos de manera silenciosa, fuera de la vista del mundo en general. Dado que los primeros eran muy pocos en comparación con los segundos, esta organización nunca actuaba abiertamente en el mundo de los vivos.
Si alguien incrementaba su poder entre los vivos como el grupo anterior, eso significaba también un aumento en la cantidad de enemigos que tenían. Sobre todo, porque los no muertos eran considerados el enemigo de todos los seres vivos, estos tipos particulares tendían a ser eliminados por los vivos, quienes incluso dejaban de lado sus lealtades nacionales por esa causa. Esto condujo a la reducción de los números del primer grupo. Por supuesto, también existían no muertos que lograban reunir poder entre los vivos permaneciendo en el anonimato, pero tales no muertos con talento eran raros. Como resultado, Corpus del Abismo seguía siendo una organización envuelta en el misterio y de la que solo se hablaba en rumores. La razón por la que no se invitó a los 3 lichas nocturnos extremadamente fuertes antes mencionados a unirse, se debió a que su incorporación a las filas les haría destacar demasiado. Al salir de la sala donde se sentaba, aquel llegó a un amplio pasillo a cuyo lado había una sala iluminada por una pequeña luz. Se trataba de la sala de espera para los que esperaban encontrarse con aquel. Aquel nunca prepararía algo así, no era lo suficientemente amable como para hacer gestos de esa naturaleza, así que Baneghieri y los demás le hicieron una petición y recibieron su permiso para hacer uno ellos mismos. La persona que estaba en esa habitación habló a Baneghieri. Así que has vuelto. Ahora me toca a mí. Dado que Baneghieri había esperado junto a ellos en esa sala hace un rato, sabía quién era la persona que le hablaba sin necesidad de verla. De hecho, nadie entraría aquí sin ser convocado, porque enfadaría a aquel, así que no podría ser un visitante sorpresa de todos modos. Los únicos convocados aquí hoy eran los miembros del círculo interno. Después de 400 años desde la fundación de la organización, había 9 miembros en el círculo más íntimo en la actualidad. El Abismo, la Santa de Blanco, el Jinete de la Muerte, el Rey de la Decadencia, el Duque de Ojos Carmesí, el Lobo Sabio, el Anciano de las Huestes, el Devorado, y el Renacido de Amarillo. Todos ellos estaban reunidos aquí antes, y fueron convocados por turnos. Ahora solo quedaba uno. La Santa de Blanco, Grace Rocker. Una no muerta con piel como la cera blanca que llevaba un velo blanco, y vestía de blanco. Una apariencia que era completamente blanco de la cabeza a los pies. Era alguien que había alcanzado el 8º nivel de magia, y que ahora aspiraba al 9º. Baneghieri no pudo evitar reconocerla como la mejor investigadora. También era la favorita del actual líder de la organización. No. Aquel, no le agrada a nadie. Aquel, solo encuentra desagradable a todo el mundo, pero la soporta para que, aquel, pueda utilizarla. Lo intuía por sus conversaciones con, aquel. Aquel, no trataba de ocultar esto en absoluto, incluso llamando a la magia que Baneghieri y los demás usan, sucia. Así que el hecho de ser altamente valorado no era algo de lo que Grace se alegrara. No, aquel, solo les quitaba y apenas les daba beneficios a cambio. No debía haber nadie que pudiera ser feliz siendo utilizado por aquel. Esto era más cierto aún para alguien que era una investigadora con talento, como Grace. Por supuesto, ninguno expresaría sus sentimientos ante aquel. Por desgracia, no había ninguna posibilidad de victoria incluso si todos ellos se rebelaran contra aquel. Tú eres la siguiente. Después de que haya terminado, no quieres tener una charla conmigo. Ha pasado mucho tiempo después de todo. ¿Qué quieres decir? Ya veo. Entendido. Lo entiendo. Por supuesto, aceptaré con gusto. El lugar habitual, ¿verdad? Sí. Me adelantaré entonces. Baneghieri se separó de ella y caminó un rato por la oscuridad, algo que podía hacer sin molestia solo porque era un no muerto. Tampoco hacía falta esa luz en la sala de espera. No sabía quién la había colocado, pero seguramente era solo para decorar. El suelo consistía en una sola placa alisada por medios mágicos, pero el techo y los suelos seguían siendo de piedra tosca, sin labrar. Esta enorme cueva no fue hecha de forma natural. El líder de su organización había dedicado tiempo y esfuerzo en excavarla. Visitaban esta cueva una vez cada pocos años, o cuando eran convocados, pero él no podía evitar hacer una mueca de desprecio cada vez que veía el esfuerzo invertido en excavar una cueva así. Los lichas nocturnos que generalmente eran buenos en la magia despreciaban el trabajo físico, pero este desprecio se debía más a lo que esta cueva representaba, el lado cobarde de alguien que actuaba tan altivamente y poderoso ante ellos. Tras asegurarse de poner cierta distancia entre él y la sala, Baneghieri activó 2 veces teletransportación para llegar a su destino. Llegó ante un castillo construido en lo profundo de las montañas. Era la residencia de Clonui Logentesna,
duque de ojos carmesí, del círculo interior. Entre los miembros del círculo interior, Crunui era quien más amaba mantener las cosas limpias y ordenadas, y se rodeaba de las mejores cosas. Lo mismo ocurría con su residencia. Este castillo, que fue construido con el trabajo de diferentes razas, pagado con el conocimiento de la magia, ítems mágicos y tesoros llenos de piedras preciosas. Era tan grandioso que incluso alguien sin sentido estético podía apreciarlo. Esa era la razón por la que el círculo interior utilizaba su residencia como lugar de reunión siempre que tenían algo que discutir. Al llegar a la puerta, uno de los no muertos a las órdenes de Crunui apareció y condujo a Banijeri al interior del castillo. Tras ser conducido a una sala, se encontró con que todos los miembros del círculo interior, excepto Grasn, ya estaban presentes. Perdón por la espera. Buen trabajo lidiando con aquel. El que habló era el señor del castillo, Crunui. Su rasgo más llamativo fue su piel de aspecto extremadamente pálido. No era un no muerto de origen natural, sino un antiguo humano que se transformó en uno de ellos usando magia. Tal vez por eso se veían rastros de su antiguo yo en su obsesión por rodearse de cosas finas. Mientras que los demás llevaban siempre la misma ropa, ítems mágicos con copiosas cantidades de poder mágico, solo él llevaba un traje impecable diferente cada vez, pero sus prendas no tenían ningún poder mágico. Para los demás miembros, la ropa era algo que servía para fortalecerse, pero para Crunui era algo con lo que se adornaba. Quiero esperar a Grasn antes de empezar. No te importa, ¿verdad? Preguntó Banijeri a sus compañeros mientras tomaba asiento en uno de los sofás de la sala. Nadie se opuso. Lo que ocurriría pronto era algo que habían repetido muchas veces antes, una discusión sobre la preparación de una rebelión contra aquel. En primer lugar, solo aceptaron a aquel, debido a que aquel era extremadamente poderoso. Aquel, probablemente se enteró de Corpus del Abismo por algún miembro del círculo exterior. Un día, aquel apareció de repente ante ellos y mostró su poder. Banijeri y los demás se arrodillaron ante aquel, porque pensaron que aquel actuaría como elemento disuasorio contra los seres más fuertes de este mundo. Desde luego, no lo hicieron para ampliar su organización. Pero aquel era el peor tipo de líder. En primer lugar, Corpus del Abismo no se fundó para crear disturbios en el centro del continente. Les preocupaba que aquel pensara que ellos solo eran una fuerza conveniente que podía prestarse para algunos pactos que aquel tenía. Así que decidieron preparar una nueva disuasión contra aquel. Por consenso general, todos los miembros del círculo interior fueron los que más se reunieron con aquel. Normalmente, cuanto más miembros estuvieran incluidos en el plan, mayores serían las posibilidades de traición. Si ninguno los traicionara, eso demostraría su falta de lealtad hacia aquel. Y, al menos por ahora, nadie los había traicionado todavía. El hecho de que Banijeri y los demás siguieran vivos era una prueba de ello. Todos aquí ya habrían sido destruidos si los hubieran traicionado. Aquel solo gobernaba la organización para tomar egoístamente la investigación de Banijeri y los demás para fortalecerse. Aquel no había sido más que un parásito que se alimentaba de ellos. Aún así, a aquel jamás se le ocurriría tolerar sus acciones clandestinas solo porque eran útiles para aquel. Sin duda, aquel tomaría medidas para acabar con Banijeri y otros conspiradores si alguna vez dudaba de ellos. Aquel no tenía la indulgencia ni la amplitud de miras que debe tener un gobernante. Aquel se mostraba demasiado cauteloso con todo. Por lo tanto, el hecho de que estuvieran a salvo mostraba que aquel no se había dado cuenta de sus movimientos todavía. Afortunadamente, aquel no tenía la capacidad de dominar a los no muertos. Nota HT, podría interpretarse tanto como no ser bueno en algo o como la ausencia total de una habilidad. Considerando la diferencia entre sus poderes, aquel podría haber controlado fácilmente a Banijeri y a otros si aquel se especializara en este campo. No creas que puedes seguir explotándonos para siempre. Banijeri bramó en silencio y apartó la enorme forma de aquel que había encontrado en su mente. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.